Entonces, al principio de la emisión lo cuenta, a mediados de la emisión ¿No murió cuenta. nadie? ¿Nadie se suicidó? ¿O alguno? Decían que hubo un par de suicidios. Yo no he llegado a confirmar esos datos. Yo creo que ya eso entra dentro de la leyenda. De la leyenda urbana. Sí, pero sí es verdad que llamadas a los servicios de emergencia, la policía saliendo, todo el mundo pensando que aquello era real. Es decir, montó un caos total y absoluto. De hecho, cuando Hollywood lo llama para que vaya a trabajar, la primera idea que le ofrecen es hacer la guerra de los mundos, ¿no? Entonces él no quiere, porque él quiere un poco como romper con esa idea de provocador que tenía, ¿no? Le ofrecen después hacer El corazón de la tiniebla. Esa era su idea original y al final termina siendo pues lo que sería la obra maestra Ciudadano Kane, ¿no? O sea, es curioso cómo llega ahí. Añadir que me parece importante con esto de Orson Welles, que lo que estábamos viendo era una película filmada sobre los hechos de los que estamos hablando, claro, ¿no? Claro. Esa era un poco la idea. Y que sin embargo este hecho también ya no solo aparece en la literatura como parte de la historia del cine, sino parte de la psicología social. Es uno de los grandes momentos en los que los psicólogos sociales pueden estudiar la influencia de un hecho televisivo y cómo se habla de más de 1 millón de personas declararon sentirse inquietas, aterrorizadas por algo que era ficción y que se avisaba de que era ficción, ¿no? Bien, es un hecho Aquí importante. vemos unos marcianos, ¿no? Bastante peculiares, ¿no? Sí. Sí, esta secuencia es de Invasores de Marte, de Cameron Menzies, y lo curioso que nos parecía de esta película, por repetir, también son los vecinos que llegan a por nosotros, que nos van a invadir, son los malos, pero lo que utilizan es la ocupación del cuerpo. Es decir, era la idea que yo estaba contando antes del peligro a la invasión comunista, ¿no? El comunista es aquel que no piensa que solo es el colectivo, que todo es por el Estado, no tienen sentimientos. Entonces, casi todas las películas de invasiones de esa época nos muestran a gentes que han sido invadidas por extraterrestres, cuyos cuerpos han sido tomados por los extraterrestres, pierden los sentimientos, pierden las sensaciones y se convierten en seres absolutamente neutros, que lo único que quieren es invadir, ¿no? En este caso era un ejemplo casi infantil. La película estaba más bien pensada para el público infantil, donde un niño que está observando el espacio se da cuenta de toda la historia, porque incluso su padre cambia de personalidad, su padre ya no es bueno, su padre ya es un ser malo, negativo, no lo quiere, lo separa, entonces todo a su alrededor se va convirtiendo en ese tipo de seres, ¿no? ¿Por qué el día después es importante si no habla de Marte? Importantísima, porque se trataba de todo esto que hasta ahora ha ido funcionando, digamos, en el nivel de la más absoluta ficción, se vuelve, digamos, un poquito más real. En el día después era una película, recordemos, que hablaba de la posibilidad de que Estados Unidos fuera una película para televisión, en formato televisivo, que hablaba nada más y nada menos de que la posibilidad de que Estados Unidos fuera directamente atacado y llegara al territorio americano misiles nucleares soviéticos, ¿no? Y se creara, pues, digamos, el hecatombe, ¿no? La película también fue un enorme fenómeno social en su momento y creó un impacto definitivo, ¿no? Los marcianos se habían convertido en la pantalla en rusos cargados con armamento nuclear, ¿no? Y habían creado un pánico social tremendo que también se ha convertido en otro de los grandes momentos de la historia de la televisión en Estados Unidos. Sí, aquí ya directamente pues, se ignora lo que sería la amenaza marciana y ya directamente se muestra sin metáforas, sin necesidad de ser... vamos a echar la imaginación y vamos a pensar que estos son los malos que vienen, directamente ya son la realidad de los soviéticos. Además es curioso que en la misma secuencia hay un momento en el diálogo que nombran la guerra de los mundos, y allí además otra frase que nosotros escogimos porque nos pareció muy interesante, donde entre ellos están pensando, pero ¿de verdad nos van a bombardear y Estados Unidos va a atacar a los rusos? Y la frase en cuestión dice... no, total, cuando entraron los rusos en Checoslovaquia no pasó nada, cuando entraron en Hungría no pasó nada. Si fuera que invadieran Arabia Saudí por el tema del petróleo... Parece muy actual. Y entonces tú te quedas pensando, dices, una película del año 80 y que resulta que ella es premonitoria en cierto sentido de lo que después ocurre en Irak, ¿no? Y la novedad importante venía a ser algo tan simple como hasta ahora pruebas nucleares, explosiones nucleares habían habido, pero fuera del territorio americano, ¿no? Esta película lo que plantea era que era en casa donde ocurrían las explosiones, donde ocurría la hecatombe, ¿no? Eso creó una alarma social, aunque estábamos hablando de la ficción, tremendo. Bueno, nos vamos a despedir mientras decimos adiós con Mars Attack, que es la parodia de las películas de Marciano. Y bueno, Tomás Martín, muchísimas gracias, de verdad.
Juan Antonio, de verdad, gracias por habernos acompañado. Ha sido muy entretenido, hemos viajado a Marte mucho. Se nos han quedado algunas pelis. Se nos han quedado mucho. No pensé que hubiera tantas, la verdad. Pero ha sido aleccionador todo este recorrido y todo ese componente político, ¿eh? Lo de rojo no era casual entonces, para el planeta. Nosotros terminábamos, yo creo que casi mejor te lo cuenta Tomás, que lo que nosotros vemos en Marte es un reflejo de nosotros mismos. Es lo que yo te comentaba. Nosotros miramos y cuando hablábamos de los canales, nosotros creamos esa civilización. Cuando hablamos de invasiones, nosotros creamos esas invasiones. Yo creo que... si vamos a Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, el libro, uno de los libros en los que nos basamos, el padre, después de estar con su familia muchos años viviendo en Marte, les promete a sus hijos que hoy, en una excursión, vamos a ver a los marcianos. Los lleva a ellos mismos en una barca y les representa el reflejo de ellos mismos. Los marcianos somos nosotros. Hemos hecho de Marte lo que hemos podido o lo que nos ha interesado, ¿no? Eso es una de las ventajas de ser humano y de crear arte, ¿no? Claro. Afortunadamente. De dirigir las cámaras y los guiones. Al final somos todos marcianos. Juan Antonio, Tomás, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, encantado. Y hasta la próxima. Bueno, yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vamos de Pirámides y regresamos casi para decir adiós.